¿Cuándo es buena idea hablar español en público y cuándo no? Suena simple, pero puede crear choques o, al revés, abrir puertas increíbles. Hoy te cuento cosas prácticas para decidir en el momento, sin drama. Vas a aprender en nivel B2 frases listas para empezar en español, cómo cambiar al inglés contacto y cómo evitar metidas de pata en cafés, tiendas, transporte y también en contextos de trabajo. Hola, soy Carlos. Gracias por estar aquí, de verdad. Vamos directo al tema porque este asunto a mucha gente le incomoda un poco. Y yo soy María. ¡Qué gusto! Hoy vamos a bajar esto a tierra con ejemplos reales y, bueno, alguna historia vergonzosa para que tú no la repitas, ¿vale? Si quieres practicar después, la lección completa está en Vocably. A ver, primera idea. El contexto manda. Si estás en una taquería con menú en español, música en español, pues arrancar en español suele caer bien. Si notas cara de duda, ofreces cambio de idioma con una frase cortita. Sí, regla de oro, empieza con una sonrisa y una frase suave. Por ejemplo, hola, ¿te va bien en español? Si notas que la otra persona se tensa, no lo tomes personal y cambia. Puedo hablar en inglés, no hay problema. Suena básico, pero la actitud lo es todo. Hagamos un mini roleplay rapidito, sí. Tú eres el cliente y yo la cajera. Situación: panadería en un barrio mixto. Tú empiezas en español con cariño y si hace falta, cambia sin ofender. Vale, voy. Hola, buenos días, ¿tienen todavía el pan de masa madre? Si prefieres, hablo en inglés, ¿te va mejor? Hola, buenos días. Sí, tenemos. Está calentito. Y tranquila, en español está bien, ¿cuántas piezas quieres? Genial, gracias. Pues me llevo 2, por favor. O sea, si digo algo raro, me corriges, ¿sí? Claro, sin problema. 2 piezas, ¿algo más? Listo. Fin del roleplay. Fíjate que la oferta de cambiar fue breve y amable, y yo confirmé. No hubo tensión. Total. Y te digo, muchas personas aprecian que arranques en español, aunque luego te pidan inglés. Ese gesto abre la puerta. También ayuda a hablar despacio, sin gritar, articulando, y con frases cortas al inicio. Tip que casi nadie comenta: los gestos universales ayudan un montón. Señalar el menú, hacer el gesto de pequeño o grande y tener a mano un mini diccionario en el móvil. No para leerlo entero ahí, pero sí para confirmar una palabra clave rápido. Error típico que veo en la calle: pasarse de formal. Usarlo usted con alguien joven en un café puede sonar frío, incluso raro. Mejor empieza con tú en sitios informales, y si oyes usted, pues te adaptas. Otra cosa, no metas frases súper rebuscadas, simple y directo funciona. Y ojo con los rellenos. Mucha gente mete pues cada 2 palabras porque lo escuchó en series, y queda como alargado y un pelín torpe. Puedes usar pues sí, pero con calma. También con el argot, si no dominas una expresión, mejor no improvisarla, porque se entiende raro o da risa sin querer. Te cuento una historia real. Una amiga quería pedir el especial del día en una taquería y dijo, muy segura, el más picante del día. Le trajeron un plato que ardía. Sudaba, lloraba, y sus amigos encantados. Moraleja: confirma una palabra clave antes, tipo especial versus picante, o pregunta, ¿qué recomienda que no pique mucho? Otra joyita: un chico quiso impresionar a su cita en un restaurante romántico y soltó una frase que sin querer, sonaba a quiero chuparte los dedos. Imagínate el silencio. Por eso si quieres decir algo bonito, ve a lo seguro: me encanta estar aquí contigo, me lo estoy pasando muy bien. Nada de metáforas raras el primer día. Ahora, la parte delicada: hay quien siente que, si hablas español en un lugar donde predomina el inglés, se excluye a los demás. Lo he visto. Para evitar roces, si estás en grupo mixto, puedes decir algo como, ¿está bien si hablo en español con él un segundo?
Luego resumo en inglés. Muestra cortesía e inclusión. Sí, hay un equilibrio. Para muchos el español es identidad, es casa. Pero cuando hay más gente alrededor, la cortesía cuenta. Si notas incomodidad, cambia un momento y explica, estoy practicando, pero no quiero dejar a nadie fuera. Esa frase con una sonrisa desactiva el tema. Frases clave, rápidas, por si te sirven, ¿prefieres español o inglés? ¿Te va bien que hablemos en español? Puedo cambiar al inglés sin problema. ¿Quieres que traduzca lo que dijimos? Tenerlas memorizadas te salva en medio del ruido del bar. Y cuida el tono. No es un examen. Suaviza con, oye, mira, perdona. Mira a los ojos, asiente. La cortesía no son palabras largas, es ritmo, pausa, respirar. Si te pones rígido, la otra persona también. Por cierto, hay un término útil, cambio de código, o sea, cambiar de un idioma a otro según el contexto. No es fingir, es una herramienta social. Practícalo como un interruptor amable, sin teatralidad. Y cuando entra una tercera persona que no entiende, hazlo visible. Hablábamos en español, pero cambio a inglés para que todos sigamos. No es rendirse, es incluir. Luego puedes volver al español en privado, sin rollo. Vale, antes de seguir, te lanzo una comprobación rápida, para que no se te escape lo esencial. Imagina que empiezas en español y dudas si la otra persona está cómoda. ¿Qué frase cortita usas para ofrecer el cambio, sin sonar brusco? Mini test, venga. Puede ser, ¿prefieres que hable en español o en inglés? También, ¿te va bien en español? Las dos son naturales y educadas. Si la respuesta es inglés, por favor, cambias y ya, sin disculpas dramáticas. Seguimos. Pensemos en una oficina con gente de distintos países. Roleplay corto, yo soy el nuevo, quiero hablar español con una compañera latina, pero hay más colegas alrededor. Empiezo en inglés y ofrezco español 1 a 1, ¿sí? Dale. Hey, quick question about the report. Perdón, si te va bien podemos verlo en español un minuto y luego te mando un resumen en inglés. Así muestras respeto por el grupo pero también cuidas tu práctica del idioma. Exacto. Y luego añades, ya al volver al grupo, resumiendo, acordamos X y breve y útil. Nadie se siente fuera, y tú practicas sin caer en el mírenme, hablo 2 idiomas, que a veces la gente percibe como elitista. Sí, ese es otro punto sensible. Hay quien piensa que el bilingüismo crea distancia, como si el que habla 2 idiomas se creyera mejor conectado. Para evitarlo, baja el volumen del ego. No corrijas acentos en público, no presumas y comparte recursos si te los piden, no como lección, sino como ayuda. Más tips prácticos, cuida la velocidad. Muchos entienden mejor un español claro que un inglés acelerado. Divide ideas, primero esto, luego aquello, y confirma entendimiento con preguntas cortas, ¿sí? ¿Te sigo? Evita el monólogo largo, que cansa y confunde. Y no grites, por favor. A veces de los nervios, la gente sube la voz. No ayuda. Mejor baja el ritmo y articula. Si metes la pata, una sonrisa y perdón, me equivoqué, quise decir, funciona 1000 veces. Transporte público. Vas en bus y quieres confirmar la parada con el conductor. ¿Español o inglés? Si ves nombre en español en la ruta y el conductor saluda en español, puedes intentarlo suave. Si no, arranca en inglés y ofrece español después, sin insistir. Yo diría algo así, hola, ¿está para en Central Market, por favor? Si el conductor pone cara rara, paso a, sorry, y can ask in English. Si te responde en español, genial. Si no, tú ya mostraste flexibilidad. ¿Y qué haces si alguien te suelta uno? Estamos en Estados Unidos, habla inglés. Pasa, Respiras y respondes corto, entiendo. No hay problema, cambiamos. Punto. Luego sigues con tu vida, porque no estás aquí para pelear en el pasillo del súper. Tal cual.
Y si te intentan provocar, mantén la calma, solo estaba practicando, gracias por decírmelo. Cambias y ya. La mayoría de las veces no ocurre y al contrario, mucha gente se alegra de escuchar español, sobre todo si eres amable. Hay contextos donde la claridad va primero: médico, policía, trámites. Ahí, usa el idioma en el que te explicas mejor, incluso si no es español. Tu seguridad es lo primero. Si quieres, puedes pedir intérprete después o confirmar por escrito, pero no sacrifiques comprensión por orgullo. Sí, también puedes empezar con: prefiero explicar esto en inglés para ser precisa, pero entiendo español. Así demuestras que no rechazas el idioma, solo priorizas la exactitud. Después en la farmacia o con la enfermera, ya practicas alguna frase en español si te sientes cómoda. Si alguien comenta tu acento, que a veces pasa, no te encojas. Responde con humor: gracias, todavía estoy puliéndolo. O redirige: lo importante es que nos entendemos, ¿sí? Mantén el foco en la conversación, no en el juicio. Y usa esta muletilla mágica: todavía estoy aprendiendo. Abre puertas, baja expectativas y, curiosamente, te da permiso para equivocarte. Mucha gente entonces te ayuda y hasta te enseña una palabra local sin burlas. Banco rápido de frases por si las quieres anotar mentalmente. ¿Te va bien en español? Si prefieres, hablamos en inglés. Estoy practicando, gracias por la paciencia. ¿Lo dije raro, como se dice mejor? Son cortas, educadas y súper efectivas. Y para cerrar situaciones: gracias por la ayuda, cambio a inglés para no liarnos. O, luego sigo practicando, ahora vamos a lo importante. Son frases de salida que evitan quedarse atascado en el idioma y vuelven al objetivo. No esperes que todo el mundo sea paciente. Algunos tendrán prisa, otros estarán cansados. No es sobre ti. Respira, adapta el idioma y sigue. Practicar en público es un músculo, con cada intento, menos miedo y más intuición. Y recuerda el lado bonito: muchas interacciones se vuelven más cálidas si empiezas en español. A la gente le encanta que te acerques a su lengua incluso con fallos. Ese pequeño puente a veces trae una sonrisa, un consejo, una conversación extra que en inglés no pasaría. Y ahora te pregunto a ti que nos escuchas: ¿has empezado en español en una tienda o en el bus y te pidieron cambiar al inglés? ¿Qué dijiste exactamente y cómo reaccionó la otra persona? Cuéntanos tu frase preferida para esos momentos incómodos. Como dijimos al principio, si quieres practicar todo esto con calma, la lección interactiva con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. Es un recurso muy majo para repetir las frases y pillar el ritmo real. Tienes el enlace en la descripción. Gracias por acompañarnos hoy. Practica con cariño. Escucha el contexto y verás que el español en público puede ser un puente, no un muro. Hasta la próxima.